Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Macroeconomía de Chill, o como dirían en mi barrio, Get chill de macroeconomía. En el capítulo de hoy estaba pensando hablar de chill, importante, gin tonic en mano, sobre la inflación. No sé si alguna vez os ha pasado que vais al supermercado y os encontráis a la típica señora que os dice: Hijo, es que está todo muy caro, hijo. Es que desde que está Sánchez en el gobierno están todas las cosas muy caras, están los precios subiendo mucho, está el pan carísimo, hijo. sea como sea, estamos aquí para hablar sobre la inflación y sobre por qué los precios suben. Yo sé que la mayoría de la gente cree intuitivamente tener una idea y saber qué es la inflación, pero os prometo que después de este vídeo lo vais a entender mucho mejor. Vais a entender el origen real de la inflación, las diferentes maneras que hay de medir la inflación y las consecuencias que tiene la inflación en vuestro bolsillo, en vuestro sueldo, en vuestras inversiones y en general en la calidad de vida que os podéis permitir. Así que sin más dilación, hablemos de la inflación. Bueno, pues nuevamente para el capítulo de hoy he sacado a reducir mis increíbles capacidades de pintar con la tabletita esta que me he comprado. Y en definitiva os he preparado aquí una especie de infográficos para contaros más o menos cómo funciona el tema de la inflación. Lo primero que quiero que entendáis es que hay dos formas de entender la inflación. La forma oficial, que es la que el gobierno te quiere vender, y la forma real. Hablemos primero de la inflación oficial. La inflación oficial se mide por el IPC, que es el índice de precios al consumidor. El IPC, en definitiva, como aquí os he dibujado, es una cesta de productos, es un cúmulo de cosas que el gobierno estima que la persona media, que el ciudadano medio consume en su mes a mes y que el Instituto Nacional de Estadística se dedica a monitorizar. Aquí os he puesto, por ejemplo, la barra del pan de la señora, que ha subido un 2%, el precio del alquiler, porque seamos realistas, ¿quién se puede comprar una vivienda? El precio del alquiler, que ha subido un 3%, y el precio de la cesta de la compra, que ha subido un 5%. Entonces el Instituto Nacional de Estadística estudia en la evolución del precio de esta cesta de productos, decide cuánto de estos productos tú consumes, o sea que ellos deciden por ti lo que tú consumes, y hacen sus cálculos y hacen ahí sus promedios y sus cosas y dicen, pues el IPC ha sido un 3% este año. Entonces ellos deciden que tú consumes estos productos que ellos dicen y que a ti el coste de tu vida te ha subido un 3%. Así que os he puesto aquí en resumidas cuentas lo que es el IPC. Entre comillas, es lo que sube el coste de vida del ciudadano medio. Como os podéis imaginar, esto es una forma muy inventing de medir la inflación e irónicamente es la forma que usa el gobierno. Si vosotros entráis en la página del Instituto Nacional de Estadística, os encontraréis algo así, donde hay unos grupos de artículos y ponen alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vicio, vestido y calzado, transporte, vivienda, agua, luz, electricidad, gas, van monitorizando todos estos sectores. Y dicen, pues esto ha subido tanto, esto ha bajado tanto, y los ponderan en función de lo que ellos estiman que tú vas a consumir. Y ahora, siendo honesto, yo he entrado aquí en la página del Instituto Nacional de Estadística y me he puesto a mirar un poco los datos que me dan. Y lo que te dan son unos Excels asquerosos que no los quiere ver nadie. No te dan ningún tipo de gráficas, no te dan datos así visualmente fáciles que tú puedas hacer un resumen. Te dan una serie de Excels asquerosos que no me apetece ponerme a verlo aquí con vosotros. Así que es por eso que os vais a quedar con esa explicación. Simplemente es una medición que ellos hacen de cuánto te sube a ti tu coste de vida. Por supuesto, bajo la suposición de que ellos saben qué es lo que tú consumes. Por supuesto, como os podéis imaginar, esto está muy sujeto a trampa, porque lógicamente ellos pueden decir que una persona de a día de hoy, como es vegana y ecoresiliente, en vez de consumir carne de ternera, lo que compra es un sucedáneo vegano que es más barato o simplemente reducen la cantidad en la dieta porque dicen que la persona promedio ya no consume tanta carne como antes. También pueden decir que la gente joven a día de hoy, en vez de vivir en una vivienda grande, familiar, donde puedan tener una familia, como ya no se pueden permitir ni tener un perro, pues viven en un piso más pequeño y por tanto el alquiler que meten en ese índice no es el alquiler de una vivienda familiar, sino el alquiler de un cuchitril. Y con toda esa serie de trucos pueden ir lavando ese valor del IPC para que básicamente se adapte a lo que ellos les convenga, porque también el Estado, tengamos en cuenta que ajusta las pensiones al IPC. Y el IPC como cifra oficial se utiliza para una serie de cosas por las que al Estado le interesa que sea un valor bajo. Vista la chapuza a la que nos están sometiendo, vamos a hablar de la inflación real. Y aquí es donde yo quería llegar. La inflación real, como ya hemos cubierto en anteriores capítulos de Get chill de macroeconomía. es el devasamiento monetario, es decir,
cuando los bancos centrales imprimen dinero e incrementan la cantidad de dinero que existe, esa cantidad adicional de dinero que crean es lo que genera la inflación. La inflación es la pérdida real de poder adquisitivo de la moneda. Entonces yo aquí os he puesto una serie de agregados monetarios, que es como realmente esto se mira en macroeconomía. Pero no os preocupéis que lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Cuando se manejan estos agregados monetarios se habla del M0, M1, M2. El M3 ha caído en desuso, pero los voy a contar igual. En primer lugar tenemos el M0. El M0 es el dinero físico. Estamos hablando de monedas y billetes que están en circulación, además de aquello que hay en reservas, porque tengamos en cuenta que los bancos pueden tener ciertas cantidades guardadas que no necesariamente tienen que estar en el público circulando, pero existen. El M0 es lo que normalmente se llama base money en inglés o base monetaria en español. Como podéis ver aquí a la derecha, os he dibujado una serie de círculos concéntricos que se contienen los unos a los otros y en el centro está esa base monetaria M0. El M1 es el M0, esa base monetaria, más los saldos que hay en cuentas corrientes. Es decir, si tú tienes una cuenta corriente en un banco que contiene euros, puramente euros, ningún otro tipo de cuenta vale, agrega eso al dinero que hay en circulación y obtienes el agregado monetario M1, que contiene el M0 más las cuentas corrientes. No me he molestado en buscar los valores, pero tened en cuenta una cosa, la mayor parte del dinero que existe es digital, por tanto el M1 es mucho más grande que el M0. Es decir, no os vayáis a imaginar que es un poquito más grande, porque realmente la mayor parte del dinero está en otras formas de dinero que no son el metálico. Dicho esto, podemos pasar al M2. El M2 es el M1 más otra serie de instrumentos que no son dinero realmente, pero son instrumentos tan líquidos y tan consolidados que son prácticamente como dinero, que son los depósitos a plazo fijo y las cuentas de ahorro. Aquí puesto entre paréntesis renta fija. Son instrumentos de renta fija que son tan líquidos que prácticamente los puedes considerar dinero. Entonces, nuevamente, el M2 puede ser mucho más grande que el M1, porque, como os podréis imaginar, la mayor parte del dinero que existe no está en una cuenta bancaria muerto de risa, sino que está en algún tipo de instrumento financiero para obtener alguna clase de rendimiento. Y ya en última instancia, el M3, aunque no se suele utilizar mucho, yo os cuento que existe y contemplaría el M2 más los depósitos a más largo plazo, es decir, renta fija pero que no tiene un vencimiento en el corto plazo, sino que es renta fija que vence a mucho más tiempo, además de los saldos de mercados monetarios. Tampoco nos interesa ver esto en mucho más detalle que esto, pero simplemente que entendáis que son una serie de piscinas de dinero, las cuales contienen a la anterior más otra serie de cosas, como he dibujado aquí concéntricamente en estos círculos. Bien, pues imaginemos que el total de dinero que existe, medido por estos agregados monetarios, se incrementa a lo largo de un año un 12%. Esta es la inflación real, porque la pérdida de poder adquisitivo de vuestro dinero está determinada por el incremento de dinero, por cuánto dinero nuevo se crea y circula en la economía. Como ya hemos cubierto en capítulos anteriores de Finanzas de Chill, aquí tenéis la cifra del Banco Central Europeo del suministro monetario M2 desde 2015 hasta la actualidad. Y como podéis ver, este es el incremento que ha habido, del orden de un 50%. Es decir, que un tercio del dinero que está en circulación se ha creado en los últimos 6-7 años. Dicho de otra manera, la inflación a la que vuestro dinero se ha visto sometida es de aproximadamente un 33%. Vuestro dinero habría perdido de estar quieto en una cuenta bancaria desde 2016 aproximadamente el 33% de su poder adquisitivo, o una tercera parte. Muy bien, pues habiendo entendido estas dos formas de medir la inflación, la oficial y la real, la de mentira y la de verdad, vamos a pasar a intentar entender un poco más sobre estos instrumentos de renta fija de los que estamos hablando y sobre cómo realmente se genera esa inflación y datos interesantes a tener en cuenta. Como ya he comentado alguna vez en el canal, todas las monedas que existen a día de hoy son monedas fiduciarias y son dineros por decreto. Lo que esto implica es que tiene que existir un banco central, en el caso nuestro, por ejemplo, en Europa es el Banco Central Europeo, que establece unos tipos de interés que sirven para regular
el flujo de caudal en la economía. Vamos a ver de forma sencilla qué es lo que esto significa. El Banco Central tiene aquí una palanca que le he dibujado donde establece los tipos de interés. Cuando el Banco Central mueve esta palanca, lo que está haciendo es establecer la tasa libre de riesgo, es decir, establece el precio del dinero para gobiernos y bancos comerciales. Vamos a ver cómo funciona esto. Cuando el Banco Central establece los tipos de interés, lo que está estableciendo es a cuánto interés presta dinero ese Banco Central. El Banco Central hace esto mediante la compra de una serie de bonos. La forma en la que esto funciona es la siguiente. Tú tienes un gobierno el cual recauda una serie de impuestos para financiarse, pero este gobierno no tiene suficiente con esos impuestos como para cumplir todas sus obligaciones de pago. Entonces, este gobierno lo que hace es que pide dinero prestado al Banco Central. Y este gobierno lo que hace es emitir una serie de bonos que prometen el repago de ese monto inicial que está pidiendo prestado más un interés a un plazo. Lo que establece el Banco Central es a qué interés está dispuesto a comprar esos bonos. Cuanto más alto sea el interés de ese Banco Central, por supuesto, más caro es pedir prestado dinero. O sea, el gobierno puede pedirle dinero prestado, pero a más interés, más tiene que pagarle al vencimiento de esa deuda. Es por eso que unos tipos de interés altos suponen un precio caro del dinero. Entonces, al final, cuando pongo aquí esto de que el Banco Central establece la tasa libre de riesgo, lo que estoy intentando expresar y lo que quiero que entendáis es que este es el suelo de cuánto cuesta pedir dinero prestado. Por supuesto, hay actividades donde tú puedes pedir dinero prestado a un interés mayor. Por ejemplo, un banco te puede ofrecer un préstamo a un interés más grande, mientras que ese dinero al mismo tiempo el banco se lo pide prestado al Banco Central. De tal manera que la diferencia entre el interés que le cobra el Banco Central y lo que ese banco te pide a ti, por ejemplo, para una hipoteca, es la diferencia que el banco comercial se embolsilla en esa operación de prestarte a ti dinero. De igual manera, al establecer ese tipo de interés para los gobiernos, lo que está estableciendo es cómo de caro es para el gobierno endeudarse. Y esto es importante a la hora de entender cómo funciona la deuda soberana. Porque la realidad es, como ya hemos comentado varias veces en el canal, que los gobiernos no se pueden financiar solo con lo que recaudan impuestos. Por tanto, el gobierno pide dinero prestado. Pero al plazo de vencimiento de esa deuda, el gobierno no tiene dinero con el que pagar esa deuda. Por tanto, tiene que volver a pedir prestado para pagar la deuda anterior, por tanto, contrayendo una nueva deuda. Pero esa nueva deuda incluye unos nuevos intereses, además de los intereses que no ha pagado. Esto es lo que explica el crecimiento de la deuda estatal a lo largo del tiempo. En el caso de España, aquí tenéis las dos gráficas. La de arriba es la evolución en millones de euros en valor absoluto y la de abajo es la forma en la que se suele mirar más habitualmente, que es la evolución de esa deuda como porcentaje del PIB. En ambos casos, la obviedad es la siguiente. La deuda solo crece en el tiempo y en raras ocasiones decrece, y cuando lo hace de una forma moderada en muchos casos. Porque la tendencia del Estado es a endeudarse, a ser irresponsable, a funcionar en un déficit y, en definitiva, a ser irresponsable con su deuda. Eso se ve más claro si miramos el valor absoluto de esa deuda como nos muestra la gráfica de arriba, a pesar de que la más común es como porcentaje del PIB, que es la de abajo. Otro detalle importante que no me gustaría dejar de mencionar es que esta deuda, estos bonos de deuda, tienen diferentes plazos y cada uno de ellos recibe un nombre diferente. Yo no soy un experto en esto, simplemente os estoy explicando por encima lo que yo entiendo, pero más o menos os podéis quedar con la idea siguiente. Existen préstamos de un día o overnight. Estos son particularmente comunes cuando, por ejemplo, un banco no tiene liquidez para hacer frente a un corralito, una situación donde mucha gente saca el dinero del banco rápidamente, en pocos días, y el banco no pueda responder. En muchos casos esos bancos lo que hacen es que piden prestado a un banco central hasta que se relaje esa situación y la gente deje de sacar esos fondos. También existen títulos de deuda que duran meses, que duran un año, que duran 10 años o que duran hasta 30 años. Y el porcentaje, lo que se pide a cambio de estos bonos comparado con la duración de esos bonos se puede comparar y forman lo que en inglés se llama la yield curve o curva de rendimiento en español, que es un indicador macroeconómico que se suele utilizar bastante, el comparar los diferentes periodos de tiempo y cuánto dinero se pide a cambio. Habitualmente, mientras más largo el plazo, más porcentaje se suele pedir, pero hay casos donde esa curva se invierte. Cuando el mercado estima que puede haber una recesión en el corto
corto plazo, a veces se produce la situación de que el valor al que cotizan esos bonos en el mercado, los bonos de deuda a más corto plazo, es más alto que a largo plazo, y eso es lo que se llama una curva de rendimiento invertida. Y bien, con esto ya tenemos una idea de más o menos cómo funciona el tipo de interés que establecen los bancos centrales y cómo eso influye en la deuda soberana, la deuda de los gobiernos, en el coste del dinero en general, también para los bancos, y en los diferentes tipos de instrumentos de deuda que se pueden generar en función del tiempo que tienen y el porcentaje o el interés que piden en función de ese plazo. Y esto me lleva a la última explicación que quiero hacer para este vídeo. Y esto es un fenómeno que yo creo que hay mucha gente que no tiene tan claro. Y es el efecto de la continua lucha entre los incrementos de productividad y el de base monetario. Me explico. Cuando hablo de productividad, nosotros podríamos tomar como un medidor de productividad el cuánto incrementa el Producto Interior Bruto de un país. Cuando el Producto Interior Bruto de un país incrementa, lo que suele suceder es que produces más bienes y servicios a menor costo, en mayor volumen, por efectos de economías de escala, por efectos de mejoras de rendimiento derivados de avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, el incremento del Producto Interior Bruto lo que nos está indicando es el cuánto más produce un país a lo largo de un tiempo. Y como podéis ver, he dibujado aquí 3 rayitas que lo que indican es que existe una correlación con el incremento de salarios. Y esto es lógico. Si tú trabajas en una empresa y esa empresa es capaz de ganar una cantidad más de dinero por maquinaria nueva, por incremento del volumen de negocio, por lo que quiera que sea, si esa empresa es capaz de generar más con los mismos recursos, se está volviendo más eficiente. Y es por eso que esas son las condiciones en las que esa empresa se podría permitir incrementar tu sueldo o tu salario. Dicho de otra manera, para que ellos se puedan permitir subirte el sueldo, ellos tienen que ganar más dinero primero. Si no, lo que pasaría es que te van subiendo el salario año tras año, tras año, tras año, hasta el punto donde te comes todos los beneficios de la empresa y la empresa deja de ser rentable. Una empresa que no es rentable, la tendencia que tiene es a no existir en algún punto. Las empresas tienen que ser rentables. Es por eso que podemos correlacionar la productividad con el incremento de sueldos. Por otra parte, como ya hemos explicado, el de base monetario podríamos medirlo o podríamos interpretarlo a través del incremento del suministro monetario. Es decir, cuando se imprime dinero, cuando hay más dinero en la economía, se produce un efecto de base. Como ya hemos explicado anteriormente, ese efecto de base está correlacionado, existe una relación proporcional con el precio de los activos. Es decir, cuanto más dinero hay en la economía, más caros son los activos, porque como hemos comentado, ese dinero de alguna forma se imprime, permea a través del sistema hasta que llega a manos de alguien que decide poner ese dinero en un activo. Entiéndase por activo comprar oro, entiéndase comprar una vivienda, entiéndase comprar fondos, comprar acciones, lo que quiera que sea que esa persona determine mejor o estipule mejor para proteger su poder adquisitivo. Pues bien, lo que quiero que entendáis es lo siguiente. El incremento de productividad y el incremento de los salarios de la gente suele ir más lento, suele ir más despacio que el incremento del suministro monetario y por ende el incremento de los precios de los activos. En definitiva, este es el fenómeno por el que se está destruyendo la clase media. El motivo por el que se tiende a destruir la clase media es porque uno de los activos más importantes que una persona suele adquirir es la vivienda. Y el motivo por el que cada vez es más difícil permitirse una vivienda con los salarios que se están pagando es que, a pesar de que nosotros incrementemos nuestra productividad, a pesar de que hablemos más idiomas y podemos utilizar la tecnología para hacer más trabajo con menos, para producir más, ese incremento de eficiencia y de productividad es más lento que el incremento en valor monetario de esos activos que queremos comprar. Visto de otra forma, en un sistema fiduciario, como puede ser la moneda euro, tenemos la situación que ya he intentado explicar tantas veces. Tú tienes tus ahorros en euro, que es una cantidad fija. Cuando digo ahorro, imagínate ahorro en el saldo bancario que tienes o imagínate tu salario, cualquier cosa que sea una cantidad fija denominada en euros, en el numerador versus un denominador donde he puesto un símbolo del infinito. Porque la cantidad de fiat en un sistema, la cantidad de dinero que existe, tiende al infinito. Es por eso que la tendencia de cualquier cantidad fija denominada en euros, sea un salario, sea una cuenta de ahorros, tiende a cero, porque la tendencia de su denominador es hacia el infinito. Sin embargo, si pensamos en un sistema limitado como puede ser Bitcoin, tú tienes tu saldo en Bitcoin, que es una cantidad fija de Bitcoin,
sobre un denominador que nunca va a ser más de 21 millones. Es por eso que esto es una fracción fija. Lo que Bitcoin te permite es anclar ese poder adquisitivo y no permitir que te debasen, que destruyan tu denominador. Es de ahí que existe esta expresión en el mundo bitcoiner donde se habla sobre infinity over 21 million, es decir, infinito sobre 21 millones, porque la gente que son maximalistas de Bitcoin lo que dicen es que Bitcoin acabará siendo el dinero base del mundo. Y es por eso que el precio de todo acabará estando medido en Bitcoin y por eso todas las cosas del mundo acabarán divididas en 21 millones. Y de ahí viene la famosa expresión infinity over 21 million. Así que nada, en resumen, esto es lo que quería enseñaros hoy, pero antes de dejaros os voy a enseñar un vídeo relacionado con este último tema de Bitcoin. Aquí tenéis a Christine Lagarde, que es la directora del Banco Central Europeo, hablando sobre Bitcoin. It's a speculative asset by any account. I mean, when you look at the most recent developments upward and now the most recent downward trend, for those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset, and it's a highly speculative asset, which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. I think that there are criminal investigations that have taken place that I'm sure will continue to take place that demonstrate it very clearly. And there has to be regulations, and this has to be applied. And agreed upon. It's a matter that needs to be agreed at a global level because, if there is an escape, that escape will be used. So I think it needs to be if anything, it shows that global cooperation, multilateral action is absolutely needed, whether it's initiated by the G7, moved into the G20 and then enlarged, but it's something that needs to be addressed. En definitiva, lo que nos está diciendo Christine Lagarde aquí es que, particularmente en esta sección, at a global level, because if there is an escape, that escape will be used. So, if there is an escape, that escape will be used. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, tenemos que coordinarnos de forma global, todos los gobiernos, para capar, para regular Bitcoin. Porque si existe una escapada, una salida, an escape, ¿una salida de qué? Del sistema fiduciario donde ellos pueden devasar tus ahorros, esa salida acabará siendo usada y es por eso que tenemos que ponerle regulaciones y reglas porque son todos unos piratas. Eso dice la presidenta del Banco Central Europeo. Si existe una salida, esa salida será utilizada. Yo no sé vosotros, pero yo pienso usar la salida. Gracias por estar aquí, gracias por ver este tercer episodio de Macroeconomía de Chill. Espero que os haya gustado. Dejadme un like, escribidme un comentario, sabéis que os leo, sabéis que os respondo y sabéis que me hacéis muy feliz cuando me escribís cualquier tontería. Con esto me despido, un saludo y hasta la próxima, chicos.